estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas. En este tutorial vamos a hablar acerca de lo que es MATLAB, para lo cual hemos establecido el libro de la probabilidad y estadística con MATLAB para investigadores, el cual consta de 5 capítulos, cada uno contiene diferentes operaciones a realizar. En el primer capítulo veremos lo que son los elementos de MATLAB, algunas operaciones básicas con MATLAB. En el ejemplo 1.1 estableceremos lo que es el porcentaje, que nos dice que solamente sirve como para establecer un comentario. Por ejemplo, esta variable es de tipo lineal, por ejemplo. Como ven, no se nos genera ninguna operación. Ahora sí, en el ejemplo 1.2 nos dice que establezcamos el comando de help format, el cual nos da como un tipo de ayuda, como aquí, como podemos ver, un tipo de ayuda para cualquier cosa que nosotros requeramos. Ya, en el ejemplo 1.3 estableceremos lo que es el uso del punto y la coma, es decir, A es igual, ponemos nuestros datos, que es 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9, cierro, después el corchete, establecemos lo que es el punto y coma, y como ven, nosotros no nos muestra la matriz, no se nos despliega, pero si ponemos A es igual, abrir corchetes, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9, cerramos el corchete y damos enter. Sin poner el punto y coma se nos despliega lo que es nuestra matriz. Ya, ahora estableceremos lo que es los números de MATLAB y los formatos numéricos. En el ejemplo 1.4 dice, para determinar el formato de salida de pantalla se usa el comando de format. Así, format short, sí. Establecemos lo que queremos que nos calcule, que es el pi, y como ven solo nos establece lo que equivale el pi, pero solamente con 4 decimales. Entonces, si nosotros queremos con decimales largos, ponemos format long, establecemos el pi y como ven se nos establece con varios decimales. Entonces también podemos establecer con format short, con la ponemos pi y como ven se nos aparece la equivalencia del pi, pero en función de las exponenciales. Entonces es como funciona el format. CLC, borramos y vamos a lo que son ahora sí a las operaciones aritméticas, en la cual establecemos con anterioridad, como aquí vemos, establecer con 4 decimales, por lo que establecemos el format short. Entonces ahora sí es 4 menos 2 más 3 por pi, esto dividido para 2, y nos establece nuestro resultado de 5.71 y 24 con 3 decimales. Aquí establecemos que A va a ser igual a 2, punto y coma, que B va a ser igual a sin de A, punto y coma, en donde ponemos que 2 por B elevado a la 2 2 por B elevado a la 2, tenemos que nos da como resultado 1.6537 aproximadamente. Entonces vamos al ejemplo 1.6, donde dice el orden de la ejecución de las operaciones sigue un orden estricto de acuerdo a la prioridad establecida por MATLAB. Entonces ponemos que A va a ser igual a 2, punto y coma, B
va a ser igual a 3, punto y coma, y C va a ser igual a 4, punto y coma. En donde aquí dice, ante la ausencia de paréntesis, las dos operaciones se ejecutan de izquierda a derecha como sigue. Aquí ponemos A es igual a B, A dividido para B por C. Eso nos realiza nuestra operación. Ya las operaciones aritméticas se ejecutan el equivalente a A dividido para B por C, que es diferente a dividido por B por C. Entonces establecemos que A, esto es B por C, cierro paréntesis, y vemos que al momento de realizar las operaciones es muy diferente, son muy diferentes al momento de establecer en los diferentes tipos de orden. Entonces, para hacer C, aquí, ahora vamos a lo que es el 1.5, funciones matemáticas de MATLAB. En el 1.7 vamos a calcular lo que es los cos pi e. El cos, abro paréntesis, que es de pi dividido para 3. Como ven, se nos establece lo que es nuestro resultado. Entonces, LC, establecemos lo que son los vectores. En el ejemplo 1.8 dice definir un vector de fila y un vector de columna. En donde establecemos que X va a ser igual a, abro corchetes, 1, 2, 3, 4 y 5, cierro corchetes. Establecemos nuestra matriz en filas. Establecemos con Y que va a ser igual a, abro corchetes, 1, punto y coma, 2, punto y coma 3, punto y coma 4 y punto y coma 5. Cerramos nuestros corchetes, hacemos enter y se nos define nuestra matriz de Y en forma de columna. Entonces aquí estableceremos lo que es X de 3, que se nos hace, muestra la tercera elemento del vector X. Establecemos de Y5, en el cual se nos establece el quinto elemento del vector Y de la columna. Entonces aquí establecemos lo que es Z es igual a X de 4 más 3 por X 2 más Y de 5. Y como ven, se nos aparece nuestra operación, que es equivalente a 15. Igual para el ejemplo 1.9, que nos dice definir un vector X con elementos igualmente especiados por una unidad, en donde estableceremos que X va a ser igual a menos 2 puntos, 4, se nos aparece nuestra matriz, creando un valor que empieza con menos 2 y termina con 4, con incrementos de 1. Entonces, para el ejemplo 1.10, definimos que un vector y espaciado igualmente sus elementos son incrementados del 0.5, en donde establecemos que Y es igual a menos 2, 2 puntos, 0, 0.5, 2 puntos, 4. En el cual se nos establece nuestra matriz se crea un vector que empieza con menos 2 y termina con 4, con incrementos aquí en cambio de 0.5. En el ejemplo 1.11 dice también se puede utilizar la notación con 2 puntos como sigue. Entonces ponemos Z es igual a X, abro paréntesis, 2.6, cierro paréntesis, y esto se nos crea nuestra matriz. Se crea el vector Z con los elementos desde
2 hasta 6. Entonces ponemos que W va a ser igual a Y, que este es de 2.6, en el cual igual nos establece, crea el vector W con los elementos de esos 2 hasta 6. Ahora vamos al ejemplo 1.12, en la cual nos dice definir un vector X en un intervalo dado con n elementos, en donde X va a ser igual a lo que es el link space, abro paréntesis, ponemos 1, 2, 5, cerramos paréntesis, establecemos y se nos crea nuestro vector con 5 elementos en el intervalo de 1 a 2. En el ejemplo 1.3 dice definir un vector en X en forma logarítmica con n elementos, en donde ponemos que X va a ser igual al log space de 1,5, cierro paréntesis, y se nos define nuestro vector. En el ejemplo 1.14 dice se puede usar vectores con MATLAB para generar tablas de valores de funciones. Por ejemplo, X va a ser igual a link space de 0,1,11 punto y coma. Este nos crea los vectores X con 11 valores entre 0 y 1. Entonces establecemos Y ahora. Y de cos de X. Esto ponemos punto y coma. Y se nos crea el vector y con los 11 valores del coseno de X. Entonces establecemos lo que es, abrimos corchete de X apóstrofe, coma Y, apóstrofe, cerramos el corchete, y este nos va a escribir los dos vectores X y Y como columnas. Entonces vamos a lo que es a nuestro ejemplo 1.15, que es otra forma de usar los dos puntos, es como sigue. Entonces ponemos que Y va a ser igual a SQRT, en la cual nos dice que 4 más 2, esto multiplicado, abro paréntesis, por 0, 2 puntos, 0.3, 2 puntos, 2.4. Esto lo cerramos, apóstrofe, lo cerramos. Y se nos genera lo que es nuestra matriz, nuestro vector. Entonces ponemos CLC. Ya. Aquí seguimos con lo que trata de lo que es el 1.7 matrices. En el ejemplo 1.16 dice definir una matriz numérica de dimensiones 3×4. Establecemos que A es igual a, abro corchete, pone que es 1, 2, 3, 4, punto y coma, 5, 6, 7, 8, punto y coma, 8, 10, 11 y 12. Cierro lo que es el corchete y se nos crea la matriz A de 3 filas y 4 columnas. En el ejemplo 1.17 dice si se quiere convertir un vector fila en vector columna, se procede de esta manera, que es así. Abro corchete, pongo 1, 2, 3, cierro corchetes y pongo un apóstrofe en el cual dice que el apóstrofe transpone el vector, en donde podemos obtener si queremos invertir
filas en columnas en la matriz. Entonces, aquí establecemos el ejemplo 1.18 que nos dice los elementos de las matrices se pueden manipular de muchas maneras, en donde establecemos como A. Se nos aparece lo que es la matriz de la que hemos especificado anteriormente de A. Si queremos A, punto 2, punto y coma 3. Esta dice que escribe el elemento localizado en la segunda fila y tercera columna. En la segunda fila, que es 1, 2, y tercera columna, que es aquí, el número 7. En el ejemplo 1.19 nos dice que se puede seleccionar una submatriz de la siguiente forma, que es A, esto va a ser, abro paréntesis, corchete, nos establece 1, 2, 3, cierro corchete, coma, abro corchete, 1, 2, 3, cierro corchete, cierro paréntesis y enter. Entonces se nos pone una submatriz. Entonces aquí también podemos establecer que queremos de A, corchete, paréntesis, corchete, 1, 2 puntos, 3, cierro corchete, coma, abro corchete, 1, 2 puntos, 3, cierro corchete, paréntesis, y como ves se nos despliega la submatriz. En el ejemplo 1.20 dice, se puede borrar un elemento, un grupo de elementos de un vector o una matriz, asignando a esos elementos la matriz nula que es 0. Entonces ponemos que es x es igual, abro corchete, sale 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 y 6. Cierro corchete, pongo punto y coma, pongo que x de 4, esto va a ser igual a corchetes vacíos. Entonces se nos establece lo que es nuestra matriz. Entonces aquí podemos A, esto va a ser, abro paréntesis, 2 puntos, coma 1, esto va a ser igual a 2, en la cual no se nos establece nuestra matriz. Entonces para el ejercicio, ejemplo 1.21 nos dice, para intercambiar dos filas de una matriz A se digita el siguiente script, que es B va a ser igual a A, esto, paréntesis, corchetes, 3, 2, 1, 3, 2, 1, cierro corchetes, cierro paréntesis, y establezco que B va a ser de 10, 6 y 2. Entonces ponemos que B, esto va a ser igual a corchete, 3, 2, 1, 2, 1, cierro corchete, pongo coma, 2 puntos, cierro paréntesis, se nos establece la matriz de B. Y ahora quiero la matriz de A. Tenemos aquí. En el ejemplo 1.22 que nos dice para cambiar la segunda fila de una matriz A de 3x3 a 2x2 se ejecuta el siguiente script, que es de A va a ser igual, abro corchetes, esto va a ser a 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9, cierro corchete, doy enter y se nos establece nuestra matriz de A. Aquí, ahora queremos que sea A, va a ser esta, ahora paréntesis, el 2, coma, 2 puntos, ahora paréntesis va a ser igual, corchete, a 2, 2, 2, como nos pedía. Entonces damos enter y vemos que en nuestra tercera fila vamos a obtener lo que es 2, 2, 2, 2. En el ejemplo 1.23 dice,
Para cambiar la segunda columna de una matriz A de 3×3 a 2×2, se ejecuta el siguiente script, que es A va a ser igual, abro corchetes, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9, cierro corchete, establezco la matriz de A. Entonces, ahora sí voy a estos puntos, coma, establezco el 2, cierro, es igual a 1, establezco en corchete, 1, 1, corchete, y como ven se nos establece nuestra columna de la segunda columna de solo 1, 1, 1. Ya. Para lo que son las operaciones de matrices especiales, en el ejemplo 1.24 dice que era la matriz 0. Entonces ponemos A es igual a ceros, abre paréntesis, 2,3. Damos clic y se nos crea una matriz de 2 filas y 3 columnas solo de ceros. Entonces vamos A igual ceros de 3. Damos enter y como ven se nos crea la matriz cuadrada de A de ceros de orden 3. En el ejemplo 1.25 dice crear una matriz de unos. Entonces ponemos A va a ser igual a ones de 2, 3, 2,3. Y como ven se nos establece una matriz solo de unos. Ahora si queremos A va a ser igual a ones, abro paréntesis, de 3. Damos clic, igual se nos crea una matriz de 3×3. Entonces aquí también podemos especificar que queremos de A va a ser igual a ones de 2,3 con apóstrofe. Esto nos crea igual una matriz de 3×2 de solo unos. Entonces vamos al ejemplo 1.26, el cual nos dice crear la matriz identidad. Tenemos I 3 va a ser igual a Y 3. Damos enter y se nos crea nuestra matriz solamente de ceros y unos. Crea la matriz, se nos crea nuestra matriz de identidad. Entonces ponemos I5, esto va a ser igual a Y de 5, y por aquí se nos crea nuestra matriz de identidad de 5×5, de columnas de 5 y filas de 5. Ya, en el ejemplo 1.27 dice crear una matriz diagonal, entonces ponemos X, esto va a ser igual a corchete 1, 2, 3, 0 corchete, punto y coma, ponemos A, esto va a ser igual a diag de X. Tenemos y se nos crea nuestra columna diagonal así, de 1, 2, 3. Entonces también podemos especificar la que queremos de A. Esto va a ser igual a diag de, abro paréntesis, corchete de 4, 5, 6, cierro corchete, cierro paréntesis, y se nos crea nuestra matriz diagonal. Para el ejemplo 1.28 que nos dice para extraer la diagonal de una matriz almacenada en memoria se usa el nombre de la función diag, pero poniendo como entrada una matriz y presentando como salida alternativa un vector. Entonces ponemos que A va a ser igual a diag, abro paréntesis, corchetes, 1, 2, 3, cierro
corchetes, paréntesis, pongo enter y nos crea nuestra matriz A. Entonces pongo U, esto va a ser igual a diag de A. Se nos crea nuestra matriz de U con los diagonales de la matriz de A, 1, 2, 3. Vamos a lo que es el ejemplo 1.29 que nos dice crear la función lec y la función 6, la cual se usa para determinar el número de elementos de un vector o una matriz. Estas funciones son muy útiles cuando se trata de matrices de tamaño desconocido, tamaño variable, especialmente cuando se escriben bucles o loops. Entonces vamos que x va a ser igual a 1, 2 puntos, 10. Esto y se nos crea nuestra matriz. Establecemos lo que es el comando de length de h de x. Vamos y se nos proporciona el número de elementos del vector x, que son 10. Ya. En el ejemplo 1.30 que nos dice ahora se define el comando size, el cual retorna los dos valores correspondientes a las filas y columnas de la matriz en cuestión, donde el primer número corresponde a las filas y el segundo a las columnas. Entonces ponemos que A va a ser igual corchete 1, 2, 3, punto y 3, 4, punto y coma, 5, 6, 7 y 8, 0 corchete, enter, y si nos aparece nuestra matriz, establecemos lo que es size de A y se nos aparece lo que es el size, el cual retorna dos valores correspondientes a las filas y las columnas de las matrices en cuestión. Se nos establece que es el 2 y el 4. Entonces ponemos otra vez size de, abro paréntesis, de A es apóstrofe, cierro paréntesis, y se nos aparece lo que es 4 y 2 de una forma inversa. Vamos al ejemplo 1.31, en el cual nos dice crea la matriz de raíces cuadradas de una matriz A usando la función SQRT para obtener una matriz B cuyos elementos son las raíces cuadradas de los elementos de la matriz A. Entonces ponemos A es igual, donde ponemos B, esto va a ser igual a SQRT de A. Damos enter y se nos genera nuestra matriz B de esto. Entonces ponemos CLC, borramos y aquí establecemos el ejemplo 1.32 que nos dice crear una matriz triangular superior de una matriz dada A usando la función trio. Entonces vamos a, esto va a ser igual a, abro corchete, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8 y 9, 0 corchete. Nos establecemos nuestra matriz. Ahora con U va a ser igual a trio de A. Y se nos establece nuestra matriz. Ahora con la función AU y con la trio que nos establece los ceros. Entonces ponemos que U va a ser igual a trio U va a ser igual a trio, abro paréntesis, A, 1, damos enter y se nos genera. Esa es nuestra matriz triangular superior a la matriz que es dada de A. El otro es U, esto va a ser igual a trio, abro paréntesis, A, 2, y se nos genera nuevamente los, y vamos incorporando los ceros en la matriz triangular.
Entonces vamos al ejemplo 1.33. Dice que crear una matriz triangular inferior usando la función trill. Ahora establecemos con la función trill. Trill de A. Se nos establece nuestra matriz. U, en este caso U va a ser igual a trill de A, coma, a la menos 1. Damos enter y se nos va creando nuestra matriz incorporando lo que son los ceros. Este va a ser I es igual a trill de A, coma, a la menos 2. Damos enter, igual se va creando nuestra matriz hasta el punto de poder llegar a una matriz de solamente obtener solo ceros. Ya, en el ejemplo 1.34 dice crear una matriz aleatoria nxn usando la función ran. Entonces vamos que r, esto va a ser igual a ran de 3. Damos enter y se nos crea va a salir una matriz diferente por ser aleatoria. Entonces vamos con r, esto es igual a ran de 2. Como ven, dice que siempre va a salir una matriz diferente por el hecho de que nosotros tomamos datos aleatorios. Ya. En el 1.9 trataremos acerca de lo que son las operaciones con matrices. Ya. En el ejemplo 1.35 nos dice que esto va a ser A va a ser igual, abro corchetes, a menos 1, 2, 5, 0, punto y coma, 1, menos 2, 4, 2, punto y coma, 1, 2, 3, 4, 0, corchete, doy enter, se me crea mi matriz. Ahora vamos con B. B va a ser igual, abro corchetes, 0, 1, 0, 1, 0, 1, punto y coma, 2, menos 1, menos 4, menos 4, 3, punto y coma, 2, 1, 4, 1, 0 corchetes y se me establece mi matriz. Ahora nosotros establecemos lo que es la suma de A más B. Se me crea la operación. Ahora queremos de A menos B y se nos va generando nuestra operación. Aquí queremos que nos calcule 2 por A, esto es menos 3, y por B. Se nos va creando nuestra matriz. Ahora queremos que B, esto sea igual a B con el apóstrofe, que esto nos va a generar, aquí se hace B igual a B transpuesta por conveniencia para efectuar la multiplicación. Entonces aquí vamos a efectuar lo que es y A. Aquí establecemos lo que es nuestra matriz de A para poder calcular lo que es B por A. Como dice B por A, es esta una manera que se puede multiplicar pues el número de columnas de la primera debe ser igual al número de filas de la segunda. Como ven, menos 1 menos 4. Entonces si nosotros realizamos lo que es la operación ahora inversa, que es A por B, damos enter
Y como ven, en general la prueba es diferente a la prueba porque aquí nosotros ya transpusimos lo que es la matriz de B. Ahora vamos al ejercicio 1.36, que nos dice que matemáticamente las operaciones de división de matrices no está definido, más sin embargo se pueden realizar algunas operaciones adicionales como si A es igual a abro corchetes, ponemos 1, 2 y 3, cierro corchetes, punto y coma. Voy enter, ahora voy con B, B es igual, abro paréntesis, 2 menos 1, 4, abro corchetes, punto y coma. Vamos a ver, C va a ser igual a A dividido, no, A punto dividido para B. Y se nos va a calcular lo que es la matriz de C. Entonces yo quiero que C ahora sea igual a A por B. Y se nos calcula C ahora con otro nuevo resultado. Ahora yo quiero que C sea igual a lo que es A punto elevado a la 2 y se nos genera otra vez nuestra matriz. Ahora otra vez quiero que C sea igual a punto esto control elevado a la A quiero que me eleve a la y me genera nuevamente. Entonces vamos que ahora quiero que C esto sea igual a punto elevado a la B y nos genera nuestra nueva matriz. Ahora quiero que B sea igual a B con el apóstrofe y nos genera nuestra nueva matriz. Ahora yo quiero que C sea igual a C, no sé, C sea igual a punto por B. Entonces se nos va generando nuestra nueva matriz. Quiero que C sea igual a C, esto punto, esto es elevado, abre paréntesis, a 1 dividido para 2, cierro paréntesis y se nos va generando nuestra nueva matriz. Ya, ahora para lo que son las cadenas de impresiones, vamos al ejemplo 1.37 en donde vamos a establecer que queremos nombre, esto va a ser igual, apóstrofe, Héctor, apóstrofe, punto y coma. Damos ahora queremos apellido, esto va a ser igual a apóstrofe, Pavón, apóstrofe, punto y coma. Quiero que se me sea apellido, esto va a ser igual a apellido con apóstrofe y se nos sale solamente el apellido. Ahora yo quiero que me dé las matrices en el ejemplo 1.38 son las matrices tipo string, también deben ser creadas como sigue. Entonces quiero que me salgan nombres, esto va a ser igual, nombre corchete, apóstrofe, Héctor,
o apóstrofe, esto va a ser coma, apóstrofe, pavón, apóstrofe, cero corchete. Esto se nos va a establecer los nombres de Héctor Pavón. Y ahora vamos al ejemplo 1.39, en el cual nos establece que la función dis toma únicamente un argumento, el cual puede ser ambos o una matriz de caracteres o una matriz numérica, en donde vamos x va a ser igual a 0, 2 puntos, 0.5, 2 puntos, 2 por pi, y esto punto y coma. Ponemos que y va a ser igual a cos, abro paréntesis, de x, cierro paréntesis, punto y coma, dis, abro paréntesis, corchete, pongo x apóstrofe, y apóstrofe, cierro corchete, cierro paréntesis, si no me equivoco es dis, abro paréntesis, corchete, x apóstrofe, y apóstrofe, cierro corchete, cierro paréntesis, y se nos establece lo que es nuestra matriz. Para el ejemplo 1.40, que nos dice que se pueden imprimir cadenas más complicadas con la función fprint. Esta es esencial a los comandos de programación C que se usan para obtener un amplio rango de especificaciones de impresión. Entonces vamos. F para poder tener mayor división, es mejor. P, ponemos print df, abro paréntesis y apóstrofe, ponemos que mi nombre es 2 puntos, ponemos lo que es el palito de la división invertida, N, ponemos lo que es Héctor Pavón, la rayita invertida, de N con apóstrofe, cerramos y damos enter y nos sale que mi nombre es Héctor Pavón. Entonces vamos a LC. En el siguiente, que es, nos habla del ejemplo 4.41, que nos dice que la función Spring tiene especificaciones del número de dígitos en el display, en donde vamos a poner lo que es raíz 2, esto va a ser igual a fprint fprint, abro paréntesis, pongo apóstrofe, pongo la raíz cuadrada de 2 es 2 puntos, el porcentaje que va a ser a 1.6,
a 1.6 de f con el apóstrofe, punto y coma, abro paréntesis, que es el SQR de 2, cierro paréntesis, y me sale que la raíz cuadrada de 2, aquí establecemos nuevamente raíz 2 va a ser igual a FR a F P TF, abro paréntesis, apóstrofe, la raíz cuadrada de 2 es 2 puntos, porcentaje es el 1.6 de F, el apóstrofe, punto y coma, abro paréntesis, aquí nos equivocamos, es SQRT, nos faltó la T, abro paréntesis, que es 2, cierro paréntesis, y nos aparece lo que es la raíz cuadrada de 2, es 1.41214, que en sí es 34. Entonces, ahora vamos con otra raíz 2, esto va a ser igual a F', abro paréntesis, va a ser la raíz cuadrada de 2 es 2 puntos, el porcentaje de 1.6 e apóstrofe, coma, abro paréntesis, que es SQRT, abro paréntesis, que va a ser 2, cierro paréntesis, y pongo enter y nos sale la raíz cuadrada de 2 es igual a 1 en exponencial, que en este caso es 37. Ya. Para lo que es las soluciones de ecuaciones lineales, en este caso nosotros vamos a resolver lo que es el ejemplo 1.44, que nos dice que A es igual, abro corchete, nos pone que es 1, 1, 1, 1 punto y coma, 2, 3, 1, punto y coma, 1, menos 1, menos 2, cierro corchete, pongo punto y coma, y nos da la matriz de los coeficientes de las variables, en donde ponemos b es igual a corchete 2, punto y coma 3, punto y coma menos 6, cierro corchete, punto y coma. Aquí es la matriz de los términos independientes, en donde x va a ser igual a a dividido para b, y se nos genera perdón, aquí no se confunda, x va a ser igual a el slash al revés b de b. Entonces se nos va a generar lo que es nuestra matriz. En el ejemplo 1.43
se va a reducir una matriz A a la forma escalonada reducida por filas. Entonces utilizamos el comando de ref de A, ref de A, y se nos genera nuestra matriz. En el ejemplo 1.4 nos dice que encontrar el determinante de una matriz A usando la función det. Entonces vamos con det de A. Damos enter y se nos genera nuestra encontrar el determinante, que es menos 5. Entonces limpiamos y vamos a elegir el ejemplo 1.45, que nos dice encontrar el rango de una matriz usando la función en cambio rank. Entonces vamos rank de A. Damos enter y nos sale como resultado el 3. CLC. En el ejemplo 1.46 nos dice encontrar la inversa de una matriz A no singular usando la función int. Entonces vamos a poner format rat. Este es un formato de forma P dividido para Q. Entonces vamos int de A, nos da que tenemos nuestra matriz en la cual nosotros nos establecen números en división, en fracciones específicamente. Vamos en el ejemplo 1.47. Dice encontrar la matriz aumentada de A y B, la cual es una combinación de coeficientes de la matriz A y el lado derecho es el vector B del sistema lineal AX es igual a B. Entonces vamos que C, esto va a ser igual, abro corchetes, A, B, cierro corchetes y ponemos enter y aquí se escribe la matriz aumentada del sistema de las ecuaciones lineales. Entonces vamos aquí con ref de C. Damos enter y aquí lleva la forma escalonada y reducida por las filas. Entonces ya. Vamos al ejemplo 1.48 que nos dice descomposición del U de una matriz A utilizando la función U. Entonces vamos con abro corchetes, ponemos L, coma U, cierro corchetes, esto va a ser igual al U que el U de A. Doy enter y se me establece lo que es nuestra matriz. Entonces vamos a realizar lo que son las operaciones, en donde podemos decir L es L por U y se nos genera nuestra matriz. Entonces podemos especificar ahora de A y se nos va a generar nuestra matriz. Las raíces del polinomio se pueden hallar utilizando la función roots como roots de P. Entonces en el ejemplo 1.49 nos dice hallar las raíces del polinomio de 3x al cuadrado, 5x y menos 6. Entonces vamos. P es igual, abro corchetes, P es 5 y menos 6. Cierro corchetes, punto y coma. Ponemos lo que es R va a ser igual a roots de P. Vamos y se nos crea la función polivar se utiliza para evaluar un polinomio de P sub n de x en un punto particular de x. Entonces vamos. En el 1.50 nos dice que hallar el valor de la función polinómica de P sub 3 de x que es igual a la x al cubo menos 2x más 2 en el punto dado de que x es igual a 1.15. Entonces ponemos cof es igual, abro corchete de 1, 0, menos 2 y 12. Cierro corchete, pongo punto y coma y enter. Ponemos que sol va a ser igual a poli
Polyval de core, coma de 1.5, 0 paréntesis, y se nos aparece que el sol la solución va a equivaler a 12.3750, que la división de esto nos sale. Ahora vamos a realizar lo que son las gráficas con MATLAB. En el ejemplo 1.51 nos dice que x va a ser igual a menos 2 puntos, a 0.1, 2 puntos, 2, punto y coma, enter. Y este y va a ser igual a x de x más 10, punto y coma, enter. Plot va a ser de x, coma y, cierro paréntesis, y este dice que se nos genera, se nos va a generar lo que es una gráfica. Esperemos hasta que se nos genere la gráfica. En MATLAB un poco en algunas computadoras se cuelga, específicamente en la mía. Pero también podemos establecer aquí también podemos establecer lo que es plot. Aquí, como vemos, se nos está creando lo que es la gráfica que nosotros queremos establecer, que es este tipo de gráfica, la x más 10. Pero si nosotros queremos establecer lo que es las cuadrículas, podemos poner que es plot x, coma y, cierro paréntesis, coma grid, y enter, y esto nos permite que hacer las rejillas o las cuadrículas de nuestro gráfico, como podemos ver aquí. Ya. Dice, por defecto la función plot conecta puntos medios en metros de línea sólida. Otras posibilidades que se pueden usar para cambiar la apariencia de la gráfica son estas. Y podemos utilizar que es plot x, coma y, coma, slash de o, slash, no, perdón, apóstrofe, coma grid, damos enter y se nos va generando diferentes tipos de gráficas. Ahora yo quiero de plot, abro paréntesis, x, coma y, coma, el apóstrofe del por ciento, 0, coma grid, doy enter y se me va generando nuevas formas de gráfica. Ahora voy plot, abro paréntesis, x, coma y, coma apóstrofe de x, coma grid, y damos enter y como ven se nos va a ir generando diferentes tipos de gráficas. Aquí igual plot, abro paréntesis, x, coma y,
coma, apóstrofe del punto, coma grid, y vamos viendo cómo se van estableciendo diferentes tipos de gráficas. Ponemos x, y, coma, apóstrofe del más, signo más, coma grid, damos enter y vamos viendo que se nos genera diferentes gráficas. Entonces aquí establecemos lo que es el plot, lo paréntesis, x de x, y, este es coma, el apóstrofe del menos, coma, grid, damos enter y se nos va a nuestra nueva figura, que es de una línea. Aquí es igual otra vez plot, abro paréntesis, ponemos lo que es x, y, coma, apóstrofe de la o menos apóstrofe 0, grid, doy enter y se me va generando otras figuras como es esta. Entonces vamos ahora CLC, generar lo que es el x, ahora vamos a poner igual a menos 2, 2 puntos, 0.1, 2 puntos, 2, punto y coma. Este crea una mancha para los ejes de x y y, en donde y va a ser igual a x, punto y coma, y en donde corchete x, y, 0 corchete, esto va a ser igual a main grid de x, y, punto y coma. Ponemos que z va a ser igual a menos 3 por x más y, punto y coma. Ponemos mesh de x, y, z, cierro paréntesis, doy enter y me va a establecer lo que es la gráfica establece la gráfica, la figura del 1.2, que es gráfica de malla para la superficie de z, que es igual a x más y. Ahora vamos con el ejemplo 1.52, que nos dice: para crear una superficie de z que es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más 1 en el dominio de menos x menor o igual a x menor o igual a 5, y eso menos 5 menor o igual a y menor o igual a 5. Se escriben las siguientes instrucciones, que es x va a ser igual a linspace de menos 5, coma 5 y coma 20, esto punto y coma, y va a ser igual a linspace
de menos 5,5,20 menos 5,20 punto y coma. Tenemos, abrimos corchetes, x, y mayúsculas. Esto va a ser igual a mesh grid de x, punto y coma. Entonces establecemos que r va a ser igual a sqrt de x punto, esto elevado al cuadrado, más y punto, esto elevado al cuadrado, y punto elevado al cuadrado más 1, cierro paréntesis, más EPS punto y coma, y nos dice que este EPS evita la división por 0 en el nuevo origen. Entonces ponemos z es igual sin dr punto dividido para r punto y coma. Entonces ponemos sur de x, y y coma z, abro paréntesis, enter, y nos debe establecer lo que es la figura esta. Vamos, entonces limpiamos y vamos a lo que son los del zoom plot. En el ejemplo 1.53 establecemos que x va a ser igual a 2 puntos 0.1 2 puntos 2 punto y coma, donde y va a ser igual a x entonces ponemos que es x es igual a 2 puntos punto y coma, damos enter, corchetes donde x, y, corchete, esto va a ser igual a mesh grid, pongo x de xy, punto y coma, en donde voy a establecer que z va a ser igual a 2 más, abro paréntesis, de x punto, esto elevado al cuadrado, más y punto elevado al cuadrado, todo esto cierro paréntesis, punto y coma, doy que subplot, abro paréntesis, de 2,2,1, cierro paréntesis, punto y coma, mesh de x, y, z, cierro paréntesis, aquí z mayúsculas, cierro paréntesis, punto y coma, title, abro paréntesis, apóstrofe,
mesh plot, cierro apóstrofe, paréntesis, punto y coma. Vamos. Aquí subplot, aquí establecemos de nuevo, ponemos que x igual va a ser a aquí menos 2 punto y coma 0 ya. Aquí yx punto y coma, aquí bx mainstream punto y coma, y aquí z va a ser igual a 2 más x punto elevado al cuadrado más y punto elevado al cuadrado punto y coma. Y entonces aquí va a ser subplot, subplot 2,2,1 punto y coma mesh de x, y, z punto y coma title de mesh plot punto y coma, y vamos con el otro subplot, abro paréntesis de 2,2,2 cierro paréntesis punto y coma, sur de x, y, z cierro paréntesis punto y coma title abro paréntesis apóstrofe, voy a poner subplot cierro apóstrofe subplot cierro paréntesis punto y coma, vamos con otro subplot, abro paréntesis, ahora va a ser 2,2,3 cierro paréntesis punto y coma sur de sub c abro paréntesis x, y, z punto y coma title abro paréntesis apóstrofe sur c plot apóstrofe cierro paréntesis punto y coma, aquí se me corrigió aquí otra vez subplot abro paréntesis 2,2,4 cierro paréntesis punto y coma sur L sur L esto de paréntesis x, y, z cierro paréntesis punto y coma title
title, abro paréntesis, apóstrofe, sur L, plot, apóstrofe, cierro paréntesis, punto y coma, y vamos a ver que varios gráficos me han inventado utilizando la función sub. Nos tiene que salir este. Como vemos aquí, nos salió este gráfico. Entonces nosotros podemos establecer lo que se debe hacer. Ahora con x va a ser igual a links base, abro paréntesis, menos 2, esto por pi, coma 2 por pi, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces pongo subplot, por paréntesis, 2,1, cierro paréntesis, punto y coma. Aquí se va a ir estableciendo. Entonces pongo aquí plot, abro paréntesis, de x, cos de x, cierro paréntesis, punto y coma, axis, abro paréntesis, corchete, menos 6, punto 5, coma 6, punto 5, menos 1.2, menos 1.2 y 1.2. Corchete, paréntesis, title, abre paréntesis, apóstrofe, cos x, apóstrofe, plot, axis, 6.5, 6.5, menos 6.5, title, ponemos lo que es subplot de 2,2,2, 0, 0, vamos, plot de x, cos de 2 por x, cierro paréntesis, doble paréntesis, punto y coma, x cos 2 por x, punto y coma, axis, paréntesis, corchete, ponemos menos 6.5, 6.5, menos 1.2, 1.2. Entonces aquí corchete, paréntesis, punto y coma, title, paréntesis, apóstrofe, cos 2x, cierra paréntesis, apóstrofe, cierra paréntesis, vamos. Ahora con subplot, abro paréntesis de 2,2,3, cierra paréntesis, punto y coma. Entonces vamos con plot de plot
coseno de 3 por x, punto y coma, axis menos 6, todo eso, punto y coma, triple coseno de aquí, de 3x, coma, como subplot, aquí cambio 4, punto y coma, enter, vamos con plot, aquí cambio por 4, de x cos 4, de axis menos 6 por 5, múltiple, aquí 4, y damos enter y vamos a ver que igual aquí se nos crea una misma ventana utilizando la opción de subplot. Como podemos ver aquí se nos crean nuestros diagramas en 4 de solamente de coseno de x, coseno de 2x, de 3x y de 4x. Entonces aquí ponemos el C, borramos y vamos a lo que son las definiciones de las funciones, en donde vamos a establecer el ejemplo 1.54 para definir la función f de x, el x menos 2x, 1 más x al cubo, se escribe así. Entonces vamos, x va a ser igual a, abro paréntesis, a 0, 2 puntos, 0.2, 2 puntos, 0 paréntesis, punto y coma. Aquí establezco la función f de x, esto va a ser igual, abro paréntesis, a exponente de x, 0 paréntesis, menos 2 por x, punto, esto dividido para 1 más x punto, esto elevado al cubo y doble paréntesis, punto, coma. Entonces ponemos lo que es, abro corchete, el x con apóstrofe, punto y coma, y f de x con apóstrofe, 0 corchetes, y se nos genera lo que es nuestra tabla. Y para establecer lo que corresponde a nuestra figura ponemos lo que es plot de x, f de x y f de x, enter, y se nos establece lo que es nuestra figura de aquí, de la función de x menos 2x que divide para 1 más x al cubo. Ya, y esto ha sido todo en lo que corresponde al capítulo número 1 del libro de MATLAB. Gracias.